Y comenzamos una transmisión más en vivo. Hoy jueves, como siempre, tenemos a nuestro gran amigo invitado, Miguel Salinas Chávez, hablándonos de todo lo que está sucediendo en México, cómo se relaciona aquí con los Estados Unidos. Y vaya que este ha sido uno de los invitados que más ha pedido la gente, Miguel. Te quieren bastante porque les has provisto de un ángulo que difícilmente lo van a encontrar aquí en Estados Unidos. Los medios masivos evidentemente se rehúsan. Los medios alternativos, dado que no tienen esa conexión como tú la tienes ahí en México, pues no tienen acceso a esta información. Entonces les das una ventana fidedigna de lo que está sucediendo en el país y a la gente aquí en Estados Unidos, que es la audiencia primordial de Reconquista Network, está encantada. Y la audiencia obviamente fuera de México también está encantada porque pueden ver pues un poquito más de cerca, ¿va?, lo que sucede en nuestro querido México. Miguel, ¿cómo estás? No, muchas gracias, Luis, por esta presentación que no merezco, pero que te agradezco de verdad. Y me da mucho gusto saber que, bueno, la gente pues ha estado contenta con el trabajo que estamos haciendo en conjunto, esta mancuerna, porque pues tú que eres un experto, bueno, conoces muy bien y a fondo la política mexicana y la actualidad mexicana, aunque tu especialidad principal pues es la de Estados Unidos, pero pues yo creo que hemos logrado una buena, pues un buen equipo en el sentido, como dices, ¿no?, de poder presentar cosas que los medios en general pues no manejan, o aunque lo manejen como noticias, pero el análisis que hacemos creo que es el que le da un valor y que la gente pues lo aprecia y lo valora, ¿no? Sí, digo, no es por echar aquí, hablar mal de nadie, nada, pero pues muchos sobre todo en México, analistas supuestos ahí, presentadores de noticias, pues prácticamente están ahí por looks, o sea, pues están guapas o están galanes, y no tienen Así la más es. remota idea de lo que están hablando. Pero bueno. Son No entremos. presentadores de noticias, pero les falta esa parte, ¿no?, del análisis. Sí, ahora ni siquiera hablar del aspecto espiritual, que es otro ángulo más que se maneja aquí contigo, que es importante para nosotros los que tenemos una cosmovisión trascendental, o sea, que entendemos la vida que va más allá de lo material. Entonces, es una gran trabajo. Estamos muy agradecidos con tus contribuciones, Miguel. De Gracias. voladita, les recuerdo a las personas, a Miguel lo pueden encontrar en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Se suscriben, por favor, ahí a su boletín semanal y todo. Tiene canal de YouTube también, tiene redes sociales. Te manda, por cierto, hace rato, Miguel, hicimos un en vivo con César Ramírez, hoy jueves, día que conmemoramos o recordamos la Eucaristía, pero también hoy es día de San Patricio, como te has de imaginar. Claro, claro. Entonces estuvimos hablando ahí con César, te mando un abrazo, ya está suscrito, por cierto, al boletín desde hace tiempo, que le encanta. Y bueno, como muchas personas, ahí los exhortamos a que sigan a Miguel en las redes sociales, que suscriban al boletín y comenten y platiquen con él. También él tiene su canal de YouTube que está sacando contenido más seguido. ¿Ya te quitaron el castigo? El castigo sí, pero ahora resulta que en lo que estoy restringido es porque el equipo de cómputo con el que hago el proceso de edición se me descompuso ya hace como una semana y no he podido pues arreglarlo. Entonces ahorita lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es pues utilizar mi teléfono, porque aunque las cámaras que uso funcionan, el problema es pasar el video de la cámara a subirlo a internet. Entonces es más práctico hacerlo a través del teléfono. Así que si de repente ven que estos días no he estado subiendo contenido, pues no es por falta de ganas ni de temas, ¿no?, sino es por falta de equipo que me pueda ayudar a hacer este proceso de edición para que la gente pues pueda ver nuestro contenido pues más presentable, ¿no? Pero bueno, pues mientras eso sucede, lo estaremos haciendo con las herramientas que Dios nos permita tener al alcance, que eso es lo importante, ¿no? Que eso es lo importante, en efecto, a todas las personas. Bueno, semana muy activa, por cierto. Como te has de imaginar, lo mencioné hace rato, nos va a estar acompañando. Ahí viene hoy San Patricio, viene la festividad de San José el sábado 19. Ya lo mencioné hace rato, va a venir Roberto Farril, que también conocido tuyo. Qué bien. El lunes hablando de San José. Curiosamente. Excelente, qué bueno. Estamos bien conscientes. El 25 viene la consagración de Fátima, viene la Anunciación. O sea, es una semana, va a estar tupida. O sea, hay muchas cosas que hablar. Y como siempre, mi queridísimo México no se quiere quedar atrás, ¿verdad? Quiere estar ahí protagónico. Estamos viendo que se están ahí dando varias situaciones. Ya incluso, por desgracia, voy a dejar que tú tomes las riendas, pero nomás voy a decir esto, Miguel. Vimos, por desgracia, el asesinato de otro periodista, y hasta incluso el embajador Ken Salazar lo notó, lo tuiteó.
Sí, así es. Algo que al parecer incomodó mucho a la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas. Pero bueno, sin más, ahora sí, Miguel, arráncate como hicimos ahí en los corridos. Mira, esta semana, como tú bien dices, estuvo muy llena de actividades y de acontecimientos noticiosos, pero además la próxima también va a tener pues bastante carnita, ¿no? Como decimos. El acontecimiento pues estelar de la próxima semana, el 21 de marzo, que ya sabes que es el día, no solamente que entra la primavera, sino que aquí pues en México se celebra al santo patrono de la masonería, que es Benito Juárez, y bueno, pues ya sabes que el cabecito de algodón pues siempre es su alter ego, ¿no? Pues obviamente, entonces utilizó esta fecha simbólica y esotérica además para inaugurar una de sus 3 obras supuestamente estrella de este sexenio. Ya sabes que las 3 obras insignias de este sexenio es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocida como la central avionera, porque no llega a ser aeropuerto realmente. Luego está ¿cómo se llama? Lo de Dos Bocas, siderurgia, no, perdón, ¿cómo se llama? ¿Refinería? Refinería, exactamente. Y el Tren Maya, ¿no? En el sur del país. Bueno, el 21 de marzo, o sea, el lunes, se inaugura pues, llamado muy ostentosamente aeropuerto, pero que realmente no cumple con los requisitos indispensables para ser. Quizá es una base aérea como tal, porque, bueno, pues van a llegar aviones, pero no cumple con los requisitos de ser un aeropuerto, y mucho menos un aeropuerto internacional. Pero el gobierno, pues ya sabemos cómo se las gasta. Está el aeropuerto terminado a vapor, simplemente para que lo pueda inaugurar él tranquilamente, y tiene pues grandes deficiencias, ¿no? Una de ellas, a lo mejor tú no sé si la supiste, allá en Estados Unidos hicieron la torre de control, pero les quedó chueca, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nosotros nuestra propia torre de Pisa, ya no tenemos que ir a Italia para verla, ¿sí? No me estás inventando, porque van a decir la gente en los comentarios de que tú estás exagerando. ¿Es en serio, Miguel? Sí, eso de hecho hasta el gobierno lo reconoció. Eso se notó porque a la vista se nota la inclinación. Es una inclinación que ellos calculan que es como de creo que 15 centímetros, que en una torre de varios metros de alto pues no es tan peligroso, o sea, no pone en peligro aparentemente la estabilidad, aparentemente, pero pues no sabemos, porque como lo levantaron, lo hicieron tan al vapor y a la carrera, que solamente Dios sabe qué es lo que vaya a pasar ahí. Pero eso está a la vista, ¿no? Y de hecho incluso hay un proyecto del gobierno para apuntalarla y tratar de corregir un poco la desviación, pero los mismos arquitectos que lo diseñaron y que lo cuestionaron dijeron que no había peligro estructural para la torre. Pero eso, bueno, eso es una nota anecdótica dentro de las muchas que se han hecho, ¿no? Ya hemos comentado que el aeropuerto tiene la particularidad, yo creo que es el único aeropuerto en el mundo que tiene un cerro frente a la pista o sea, la única pista que tiene, ¿no? Para despegar. Y resulta que cuando ya lo habían terminado o ya estaban casi por terminar, se dieron cuenta que había un cerro ahí. Obviamente es un cerro que siempre ha estado ahí, por supuesto. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que no vieran un cerro? Bueno, pues es que así como no han visto el cerro, pues tampoco han visto otras muchas cosas, ¿no? Que son muy evidentes, pero bueno. Está el cerro ahí enfrente y eso complica evidentemente los despegues y los aterrizajes, ¿no? Eso ya en la cuestión aeronáutica. Sí. Es inviable que operen al mismo tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, y el gobierno de México se ha empeñado en este capricho absurdo de darle toda la prioridad a este proyecto del aeropuerto y ha saturado de manera artificial el aeropuerto Benito Juárez y lo ha descuidado. Han puesto gente especializada en arruinar proyectos, y es verdad, o sea, no lo digo en forma para descalificar, me refiero a gente que ya demostró su incapacidad en otras áreas del gobierno donde los han puesto, como en el Tren Maya o en los programas de reparto de dádivas, ¿no? Que se llama pues los apoyos del bienestar, y que han hecho pues un desastre completo, y ahí por eso es que lo pusieron a gente a dirigir el aeropuerto internacional. Pues ahí está, para que veas. Ahí está. El aeropuerto de la Ciudad de México, y lo han dejado colapsar. A tal grado que, por ejemplo, han permitido que haya goteras o chorreras, porque ya no son goteras, sino chorreras. Han permitido que se inunde cuando en tiempo de lluvias. Han saturado y han
lo han convertido pues en una calamidad para la gente que tiene que hacer largas filas de espera, precisamente porque lo han alentado, todos han tratado de hacerlo más lento para que la gente esté harta y opte por usar mejor el Felipe Ángeles. El problema del Felipe Ángeles es que no hay vías de comunicación para llegar ahí. El traslado promedio del centro de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles, más o menos en un horario común y corriente, donde está un tráfico pues denso, como es el común en la Ciudad de México, es un recorrido de alrededor de 2 horas. Y si además quieres hacer un vuelo, suponiendo internacional, que ahorita no hay, pero suponiendo que lo haya, pues vas a tener que llegar a tomar una anticipación de 5 horas, es decir, todo un día para poder tomar un avión, ¿no? Bueno, eso es una locura. Ahora, el aeropuerto Felipe Ángeles fue rechazado por todas las aerolíneas internacionales del mundo, evidentemente, por lo que ya comentaba al principio, no cumple los requisitos mínimos de seguridad. Racismo, vamos a llamarlo. Ándale, sí, ¿no? Entonces, de hecho, pues este tipo de medidas absurdas del gobierno, pues ya le costó la calificación, de que le degradaran la calificación de seguridad aérea a México y lo pasaron al grado 2, ¿no? Digamos. Wow. Bueno, no es que haya sido la única vez que ha sucedido, pero ya teníamos muchísimos años que nos habíamos mantenido en categoría 1, en el sentido de que cumplíamos con los requisitos internacionales básicos o elementales o mínimos, o como le quieras llamar, o necesarios, más bien, no mínimos, sino necesarios, para que hubiera una aeronavegación segura. Aquí en México, y sobre todo por el gobierno, pues que ha tomado estas decisiones absurdas, pues le ha costado ya la calificación. Bueno, pero el aeropuerto Felipe Ángeles ni siquiera está en esa categoría, o sea, no hay forma de que ninguna aerolínea seria a nivel mundial internacional pues quiera utilizarlo como base de operaciones. Pues, ¿cómo? Pero ¿qué crees? Entonces, como ellos lo anunciaron, el gobierno de México lo anunció como que iba a ser un aeropuerto internacional, pues necesitaban pues un vuelo internacional, ¿no? Para que pudieran presentarlo. Bueno, y resulta que la única aerolínea, si es que se le puede llamar así, internacional, que decidió inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿cuál crees que es? No me quiero imaginar, pero no sé, alguna aerolínea ahí de las Islas Caimán, no sé. No, bueno, eso yo creo que hubiera sido algo más, a lo mejor más serio, ¿no? Pero resulta que hay una aerolínea que además yo ni siquiera sabía que existía, yo me enteré hasta pues que salió la noticia, una aerolínea que se llama Conviasa, no sé si tú has escuchado de ella, Conviasa. No, bueno, pues yo tampoco, y yo creo que el resto del mundo tampoco. Bueno, pues es la aerolínea creada por Hugo Chávez en Venezuela, y es la aerolínea del gobierno de Hugo Chávez, que la utilizan básicamente para mover a sus funcionarios fuera de Venezuela cuando tienen que salir a cualquier parte del mundo. Esa aerolínea pues también es una aerolínea que puede venderle boletos a gente que quiera volar, o sea, no es una línea exclusivamente para funcionarios, sino es una línea en teoría privada, estatal, bueno, no privada sino estatal, pero que puede vender boletos al público en general. Pero es una aerolínea que se ha reportado desde hace mucho, pues que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, al grado de que el sistema de drenaje de los aviones, que tú sabes que es una parte también muy importante, claro, es tan mala que se les ha llenado de aguas negras la cabina de los pilotos. No, o sea, imagínate. No puede ser. No, pues imagínate, vas manejando ahí en medio de una cloaca, ¿no? O sea, literal. A ese grado. Bueno, pues están los reportes ahí que han salido en la prensa. Entonces, esta línea, pues yo no sé si llamarle patito o gansito, o como le quieras llamar, va a ser la que va... ¿Con qué? Conviasa. Okay. Con B chica, Conviasa. Bueno, esa aerolínea, resulta que eso fue a lo mejor la peor burla. El vuelo internacional que va a haber es un vuelo directo de Caracas, capital de Venezuela, a la Ciudad de México, aeropuerto Felipe Ángeles. Va a ser un vuelo de Caracas a Benito Juárez y creo que el de regreso. Pero ¿sabes qué es lo más absurdo? Que cuando digo que es un vuelo, pues la gente, bueno, yo también me imaginé, bueno, que un vuelo pues al día, se me haría mucho, un vuelo a la semana, o un vuelo cada cuándo, pues es un vuelo único, no va a haber otro.
O sea, solamente se creó un vuelo para el día 21 de marzo. Si tú entras a la página de Convías y quieres comprar un boleto de México a Caracas o de Caracas a México, no existe más que esa fecha y no hay otra más. Simplemente es para cumplirle el capricho a López Obrador de que está inaugurando un aeropuerto internacional y que va a llegar pues un avión, quién sabe cómo, a un aeropuerto que va a estar a su altura, evidentemente, con una torre de control chueca y en medio de un cerro. O sea, yo creo que van a usar el cerro como resbaladilla, ¿no? Para que, por si no eres muy docto, entonces, por si no traes buenos frenos o las llantas te están fallando, pues ahí llegas a la punta del cerro y ahí, le pones neutral y ahí bajas, ¿no? Con la fuerza en algo de la tienes gravedad. que topar, o sea, en algo tienes que toparte. Sí, no, además por si se te pasa la pista y no alcanzas, pues ahí tienes como la resbaladilla, ¿no? Para arriba y ahí te frenas. Bueno, esto que de verdad, bueno, evidentemente es de risa, pero desgraciadamente es parte de nuestra política nacional, pues es una muestra de este desastre que ha sido, bueno, la característica que ha distinguido a este gobierno, ¿no? Entonces, esto es pues el primer tema que yo quería tocar contigo, porque era pues lo que tenemos más en puerta, ¿no? Es la inauguración de este aeropuerto Felipe Ángeles el próximo 21 de marzo, lunes, y a ver cómo nos va, ¿no? Porque la verdad es que pues no sabemos qué vaya a pasar. Pero fíjate, hay algunos datos por aquí que yo había buscado para comentarte. El número de operaciones que mueve el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en comparación, pues, obviamente, con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? El aeropuerto de México estaba teniendo, me parece que unas 1,100, 1,200 operaciones al día. De hecho, a mí me tocó una vez, pues por curiosidad, hacer el experimento. No sé si tú has ido alguna vez al bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, pero pues ahí hay un lago, bueno, hay 2 lagos y ahí puedes remar, así como en el Central Park, ¿no? De Nueva York. Entonces, te pones a remar, es un lugar muy agradable y pasan por arriba de ti, pues todos los aviones. O sea, el tráfico aéreo pasa de toda la ciudad, pues pasa por arriba de ti. Entonces, yo me puse a contar con qué frecuencia pasaba un avión, ya sea de ida o de regreso. Y la frecuencia entre un avión y otro es de 45 segundos. Okay. Entonces, es un aeropuerto muy transitado. Y el aeropuerto de Felipe Ángeles se cree que cuando mucho al día va a tener unas 30 operaciones al día. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene más de 1,300 operaciones diarias. Entonces, para que tengas una idea, ¿qué te gusta? Pues supuestamente el aeropuerto... minutos, más o menos. Pues sí, más o menos. El aeropuerto... No, menos. No, sí, como cada 50 minutos. Acá estamos hablando de cada 45 segundos. Segundos, ¿no? En el de México, en el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El impacto real que va a tener para bajar la carga, digamos, o la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el impacto real es de que le va a bajar el 1% de saturación el Aeropuerto Felipe Ángeles. Es decir, es una vacilada, es una tomadura de pelo. Pero además, por ahí se ha destapado otro escándalo esta semana, y con eso cierro este tema de los aviones y aeropuertos, porque se descubrió un escándalo donde el gobierno de México está desmantelando la flota aérea del gobierno, es decir, las fuerzas, o sea, el ejército, la marina y otras instancias de gobierno, pues tienen sus propias aeronaves, helicópteros, aviones, pues que los utilizan, ¿no? Avionetas. Bueno, pues este gobierno, con ese supuesto argumento de la austeridad, está vendiendo toda la flota aérea del gobierno completa, y son decenas, si no es que cientos de aviones, ¿no? Y helicópteros. Y los fíjate cómo están haciendo la trampa, los ponen en subastas a precios ¿cómo se puede decir? O sea, están sobrecotizados, o sea, más caros de lo que realmente valen, o sea, 2 o 3 veces más, con la idea de que las subastas se declaren desiertas, o sea, que no haya postores, ¿no? Que quieran comprarlo, porque obviamente dices, oye, yo voy a comprar un helicóptero usado y al triple, con ese precio me compro 2 nuevos, o sea, no tiene sentido, o uno solo, pero nuevo, ¿no?
Entonces lo que está haciendo el gobierno es que como se declaran desiertas, empieza a dar adjudicaciones directas a sus amigos empresarios o narcotraficantes, a quienes les permite llegar y poner el dinero sobre la mesa, y como no hay postores, les toma las ofertas, y hay una comisión que se está generando, que se la está repartiendo los funcionarios públicos. Esto que estoy diciendo también como un descargo de responsabilidad para tu canal y para el mío cuando yo suba este video. Es importante decir que estoy repitiendo literalmente notas de prensa que se han publicado en México. No estamos revelando ningún secreto, no estamos acusando a alguien específico, simplemente estamos dando una lectura de notas de prensa que se han publicado, también para que no vaya a haber ninguna consecuencia ni para ti ni para mí, porque nosotros al final de cuentas estamos haciendo un ejercicio periodístico en el cual estamos repasando pues la información pública, y creo que ni tú ni yo tenemos acceso a información privilegiada, ni secreta, ni nos filtran información, entonces solamente estamos basando nuestros análisis en base a lo que se publica y que está a la vista de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ese es el tema, aquí en el primer tema con el asunto del aeropuerto, que yo creo que va a dar mucho de qué hablar ya la próxima semana, si Dios nos permite que podamos volver a tener este ejercicio, pues ya estaremos comentando cómo le fue al avión de Conviasa, si pudo llegar, si bajó en el cerro, si a rezar para que los que vengan, ahí los que vengan, que seguramente van a ser los funcionarios venezolanos o gente del ejército, pues ya sabes que también van a ser acarreados, pero van a ser acarreados aéreos. Pues que lleguen con bien y que regresen a su destino también, pero me parece además que creo que cuando se salió a la venta este boleto, creo que pusieron el regreso, fíjate, digo, son cosas que uno dice, bueno, ya, creo que el regreso estaba antes de la llegada, es decir, lo pusieron al revés, primero tenías que haber regresado antes de haber llegado, o sea, son de esas cosas que uno dice, bueno, es el tercer mundo, no, pero ya es como el quinto mundo, o sea, esto ya rebasa, ¿no? Esto es como irse al sótano, ¿no? O sea, ya es algo subterráneo del tercer mundo, esto no es ni siquiera, realmente no es México, tú eres parte de este país y sabes que estas cosas no se habían dado, o sea, a veces en chistes, ironías y todo, pero ya como una práctica consistente de gobierno, pues nunca lo habíamos visto, y bueno, pues vamos a ver que la providencia nos ampare con estos gobernantes que nos están llevando no solamente al desastre, sino además a la vergüenza, y con eso me conecto, si me lo permites, a menos que si tienes algún comentario, pero al siguiente tema, que es el del escándalo que salió esta semana a raíz precisamente de lo que tú comentaste, de que, bueno, pues ya ha sido tan nota a nivel mundial la muerte, asesinato violento de periodistas en México. Van 8 periodistas en México y llevamos, pues cuántas semanas, ¿no? 10, 12 semanas. Casi ha habido un asesinato por semana en México. Wow. Es el lugar, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, más violento para ejercer el periodismo a nivel mundial, considerando que no estamos oficialmente en guerra, es decir, países como Irak o Afganistán, o incluso Siria, que se supone que están en guerra, con una guerra activa, aunque estén un poco en pausa, pero que están con guerra activa, no es tan peligroso ejercer el periodismo como lo es aquí en México. Y eso ha sido tan escandaloso, como tú bien lo mencionaste, que ha provocado una reacción diplomática, bueno, de Estados Unidos, como ya lo hemos comentado en semanas anteriores, más la del embajador, que ahorita la vamos a comentar, pero además incluso, como tú supiste, porque fue nota mundial, del Parlamento Europeo. Y como lo habíamos comentado hace algunas semanas, previo a la invasión de Rusia a Ucrania, y cuando el gobierno de Estados Unidos tenía toda su atención evidentemente puesta en ese asunto, porque se estaba jugando la estabilidad de la paz mundial, era tan escandaloso lo que estaba sucediendo en México que tuvieron que voltear, como dijimos, la silla del escritorio hacia México para decir, oye, está bien, estamos aquí evitando la Tercera Guerra Mundial, pero esto que está pasando en México requiere nuestra atención. Bueno, pues ahora vuelve a pasar exactamente lo mismo en Europa, el Parlamento Europeo sesionando el acuerdo de tratar de sentar en una mesa de negociación a Putin con el presidente de Ucrania, y viendo de que si la OTAN se involucra, si mandan armamento, o sea, si esto se desparrama, o sea, se convierte en un conflicto mundial, bueno, en medio de toda esa discusión que evidentemente es mucho más importante,
también el Parlamento Europeo tuvo que someter a votación un posicionamiento y un llamado de atención al gobierno mexicano por el escándalo de el asesinato de periodistas y la persecución de los derechos humanos hacia los comunicadores, ¿no? Como lo vemos ahí con lo que comentó el embajador. El embajador. Bueno, pues esto fue algo, yo creo que, bueno, no es la primera vez que el Parlamento Europeo se manifiesta o critica alguna situación ya fuera de control en México. Lo hicieron en el gobierno de Felipe Calderón y lo hicieron con Peña Nieto. Y en ambas ocasiones López Obrador salió a aplaudir al Parlamento Europeo, que era muy bueno que se tomaran ese tipo de decisiones, que ellos, qué bueno que volteaban sus ojos hacia México para que vieran el escándalo que estamos viendo. Bueno, claro. Pues ahora que voltean... Exactamente, sí, bueno, más o menos, claro, por supuesto. Entonces ahora que lo señalan a él, pues sucedió algo que realmente nadie se esperaba. Pues resulta que se molestó tanto López Obrador, hizo un berrinche tan grande que él directamente se sentó con el grupo más duro que lo rodea, que es su vocero, ¿no? Junto con dos caricaturistas, y esto es en serio, o sea, no estoy exagerando, de esos que hacen sus caricaturas en la jornada, y entre los cuatro redactan la respuesta oficial del gobierno de México al Parlamento Europeo. ¿Tú qué te imaginas que salió de semejante mezcolanza de personajes tan estrambóticos? No puede ser, de veras que no te la quiero creer, Miguel, o sea, ya me da miedo preguntar. No, bueno, es que son cosas que de veras, porque además se sabe, porque el mismo López Obrador lo dijo, a menos que pues haya inventado que estaban más de los que eran, pero él directamente dijo, no, estábamos tal y tal y tal persona, redactamos la respuesta, y ha sido el documento diplomático, yo creo que ese seguramente va a quedar grabado en la historia de la diplomacia mexicana y quizá mundial, porque hay un rasgo característico de México, dentro de todos los problemas que tenemos, pero si algo a nivel mundial se le reconoció durante muchísimo tiempo a México fue su labor diplomática y la calidad de los embajadores y la calidad de los representantes mexicanos ante los organismos internacionales. Hasta eso, México tenía el cuidado de mandar, pues a lo mejorcito, ¿no? Sí, Escritores, intelectuales, gente que de verdad tuviera, pues cuando menos supiera, si lo mandas a España, cuando menos que sepa que España está en Europa y que Europa es un continente, ¿no? O sea, cosas así elementales, ¿no? Que ahorita te apuesto que el embajador que mandaron a España, yo creo que no sabe ni eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que México siempre se distinguió pues por su calidad y por su alta diplomacia y como mediador incluso en conflictos internacionales, y por eso en algunas ocasiones México llegó a ser sede de eventos internacionales diplomáticos, pero además también de encuentros y ser pues ese mediador, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, pues eso se perdió por supuesto con López Obrador, y esta respuesta fue yo creo que lo más bajo a lo que ha caído la diplomacia mexicana, porque López Obrador se puso al tú por tú con el Parlamento Europeo como si estuviera en una plaza de pueblo, en medio de un mitin, y un grupo de personas, ¿no? De reventadores se la empiezan a rayar, y entonces lo que un candidato de pueblo le contestaría, eso es lo que contestó López Obrador al Parlamento Europeo, diciéndoles que eran una bola de borregos, así literal, esa palabra utilizó, borregos, que estaban en contra de la transformación que él estaba encabezando, que eran una bola de conservadores, que México ya no era una colonia, que ellos tenían, bueno, salió con su rosario, bueno, no quiero decir esa palabra porque el rosario es un objeto que yo respeto mucho y no debe de mezclarse en esto, pero sacó su colección de términos que utiliza para denostar y para atacar a sus contrarios. Y el Parlamento Europeo, bueno, imagínate cómo se quedaron cuando les tradujeron las barbaridades que dijo López Obrador. Bueno, pero eso no fue lo peor o lo más cómico, sino que cuando sale este documento, los aplaudidores más fanáticos del gobierno y de López Obrador y sus defensores así a ultranza,
inmediatamente le exigieron a Marcelo Ebrard, que es el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que por favor saliera a desmentir ese burdo y absurdo escrito que estaba circulando con los sellos de la presidencia, que por favor saliera a desmentir que esa basura la había escrito el gobierno de México. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Pues que no pudo salir a desmentir nada porque efectivamente lo había escrito el mismo presidente. Incluso él lo dijo en la mañanera siguiente, que así como diciendo, bueno, por si alguien lo duda, yo fui el que lo escribí, así con orgullo, ¿no? Como diciendo, no, para que no le vayan a decir que lo escribió Cervantes o algún Octavio Paz, no, fui yo, ¿no? Entonces, los mismos aplaudidores quedaron tan consternados de ver el nivel tan bajo al que había caído López Obrador, que dijeron, bueno, pues sí, evidentemente esto no es como un ejemplo de la mejor diplomacia, pero qué bueno que por fin se les puso al brinco para que sepan que con nosotros no pueden, o sea, no, bueno, okay. De veras que uno dice, esto es el mundo irreal, ¿no? Es como un mundo como una pintura de Dalí, ¿no? Pero convertido en el mundo real, ¿no? O sea, una cosa así que no tiene pies ni cabeza. O de una pintura de Picasso, ¿no? Esta nota de opinión que puse, por cierto, Miguel, que pusimos en pantalla, que habla de la opinión, la respuesta de AMLO al Parlamento Europeo muestra su desesperación, viene del Washington Post. El Washington Post, si algo tiene, es que es un medio aplaudidor oficialista más no poder. O sea, no me vayan a salir con que son los de Rebel News o algún medio alternativo más conservador o patriota. Estos son del sistema mismísimo, sobre todo es como el New York Times, el Washington Post, es parte de los medios masivos, es como decir Univision o Televisa o el que tú quieras. Entonces ya para que ellos mismos vean esta desesperación, pues así de estar la situación tan fea, ¿verdad? Entonces no estamos en terrenos de enemigos. Que curiosamente, ahí pregunto Miguel, sí, en esta conversación donde él dice que existen cerca de 30 millones de conservadores en México más o menos, ¿o esa fue otra nota diferente? Pues fue como comentario, ¿no? Para ampliar ese punto, diciendo, bueno, son como 30 millones. Yo no sé si sean tantos o no, pero porque no todos los que se oponen a López Obrador pues son conservadores. Yo me considero, pero recalcitrante conservador, por supuesto, ¿no? Sí. Pero la mayoría de los opositores a López Obrador, sobre todo los que tienen cierto grado de influencia, pues reniegan, ¿no? Dicen, no, yo no soy conservador, porque ellos vinculan el ser conservador con pues representar cosas a las que ellos siempre han atacado, como la religión y el origen identitario mexicano y una serie de valores que ellos evidentemente no representan tampoco y por eso reniegan. Y López Obrador, pues que es tan plano, ¿no? En sus análisis, pues simplemente los mete a todos en el mismo costal, cuando es equivocado, sí, ¿no? Sí, de noche todos los gatos son pardos, es una frase de él también. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues el Parlamento Europeo, cuando vieron la barbaridad que les mandó como respuesta a López Obrador y que vieron y comprobaron que realmente era él, porque fíjate, fue una versión que circuló en serio, no es broma, que los aplaudidores pensaron que habían hackeado la cuenta oficial del gobierno y algún payaso se había metido a escribir esta barbaridad que parecía de borracho de cantina, ¿no? Sí, escríbele ahí, compadre, no, sí, que no te dejes, no tú dile también. Así, ¿no? Entonces, cuando vieron que sí era pues la respuesta oficial del gobierno, pues fue un escándalo, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo pues le responde pues en el nivel que se merece López Obrador, porque no puede ser otro. Dijeron, bueno, pues contestó como niño berrinchudo y muestra el nivel que tiene López Obrador y muestra pues esa desesperación porque ve que todo le sale mal y que además pues está perdiendo credibilidad. Por eso él en su respuesta al Parlamento Europeo dice, pero además como salió en la encuesta ayer, soy tengo el 60 y tantos % de popularidad y soy el segundo presidente más popular a nivel mundial, ¿no? Pero, bueno, no vale la pena ni siquiera mencionar este asunto de la popularidad, pero el asunto es que esas encuestas pues son mañosas en el sentido de que una cosa es medir la popularidad, es decir, la popularidad es cuánta gente sabe que existes y te identifica, es decir, claro. Si yo hago una encuesta para ver quién sabe de mí, pues obviamente voy a salir con 0% quizá pero si yo se lo pregunto a mi familia o a mi círculo de amigos, pues por supuesto que voy a salir con el 99%
de popularidad, porque todo el mundo sabe quién soy y a qué me dedico, pero la popularidad no significa aprobación, y la toma como un sinónimo de aprobación, y son cosas totalmente distintas. Sí. Pero imagínate que un presidente dice, y además yo estoy mejor calificado que ustedes, ¿no? En cuanto a popularidad, eso viene en la respuesta. Entonces tú te imaginas el nivel al que se puso este hombre, y el Parlamento Europeo dijo, bueno, pues sí, o sea, no tenemos como muchas dudas de que era un ridículo payaso y improvisado, pero ahora nos queda la absoluta certeza de que así es, ¿no? Porque pues efectivamente, incluso a modo de chiste hay un noticiero que sale, creo que no sé si diario o cada tercer día, son con caricaturas, pero es muy irónico, pues porque siempre están haciendo chistes. Entonces, es de esta plataforma informativa que se llama Latinus. Entonces, ahí, por ejemplo, salió, esto se llama, ¿cómo se llama esta sección? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y siempre tratan de sacar el lado positivo, giro positivo se llama la sección. Entonces siempre tratan de sacar supuestamente el lado positivo de las noticias, aún de las peores. Entonces, por ejemplo, sacaron a modo de ironía una serie de cumplidos o de flores que le lanzó el presidente Alberto Fernández a López Obrador ahora que vino hace unos días a México, diciendo, y México tiene que estar muy orgulloso porque hombres como López Obrador no nacen todos los días. Y entonces en la nota, en el noticiero dijeron, bueno, y como dijo el presidente Alberto Fernández, pues en México no nacen hombres como López Obrador todos los días. Y la parte buena de la nota, pues es esa precisamente, que gracias a Dios no nacen todos los días, ¿no? Ay, no, bueno, sí, no, bueno, es que obviamente lo toman a risa, porque esto es algo absurdo y aberrante, pero a lo que voy con este tema, digo ya también para irlo cerrando, es que ha causado evidentemente un escándalo en Europa, en Estados Unidos, que México, el gobierno de México se haya lanzado en una guerra abierta, descarada, vil, contra los comunicadores. Sabemos que los gobiernos en general son bastante hostiles con la prensa, eso es relativamente común o totalmente común, a nivel mundial eso no es una sorpresa. Pero siempre se busca ser discretos para no quedar evidenciados, pero López Obrador es tan burdo y se siente tan autosuficiente que cree que se puede lanzar contra la prensa, no solamente de México, sino la prensa mundial, porque acuérdate que también ha atacado a otros medios, se ha lanzado contra el Financial Times, o sea, medios que yo creo que él no sabe ni de qué se trata, ni con quién se está metiendo, simplemente lo critican y él reacciona en automático. Entonces, esto es algo que ha causado un gran escándalo en México, en México obviamente no, pero en Estados Unidos y en Europa principalmente, al punto que ya le han mandado llamar la atención el gobierno de Biden varias veces y además el aparato diplomático de Estados Unidos y ahora pues también Europa, ¿no? Y esto, digo, ya después a lo mejor si se encuentra vida en otros planetas, seguramente también le van a llegar notas diplomáticas, ¿no? Porque esto de verdad que sí causa un gran escándalo. Y bueno, además de que pues a nosotros, los que nos dedicamos a esta labor, pues claro que nos pone en peligro. Claro, a nosotros a lo mejor no tanto porque no somos tan visibles ni tenemos un impacto, pero los que sí están en primera fila, claro que ellos sí están muy en riesgo de que sean objeto de algún ataque o atentado. Pero fíjate que muchos de estos periodistas, o sea, porque eso también es importante, los periodistas más expuestos pues no han sido atacados más que verbalmente, porque evidentemente pues son los más visibles, ¿no? Claro. Estos periodistas a los que han asesinado son periodistas, vamos a decirlo sin denostar ni nada, pero pues comunes y corrientes, o sea, no tienen ni la proyección, ni la exposición, ni la protección de los grandes periodistas, y por ese grado, por ese nivel quizá de vulnerabilidades que los ataques han ido contra ellos. Ahorita que vi que nos dejó un comentario nuestra amiga Hanna Ortega de Michoacán, pues este último periodista, seguramente ella lo conoció porque era colega, no sé si se conocieron o no, pero era el director de un medio noticioso de Michoacán, de donde es ella. Entonces, pues esto sí es verdaderamente lamentable y escandaloso, ¿no? Sí, Armando Linares. Y bueno, pues se ha incrementado, y este es el siguiente tema con el que quiero
al que quiero pasar, si me lo permites, Luis. Sí, sí. Esto ha sido más, hemos estado reportando cada semana que la relación de México con Estados Unidos pues se ha ido deteriorando pues de manera muy rápida por las posiciones totalmente contrarias de López Obrador respecto a muchos temas. Uno de ellos es el tema de la reforma eléctrica, que está golpeando la economía y los intereses norteamericanos. Uno de esos intereses es la industria automotriz, que ha salido pues doblemente golpeada. Por un lado, pues por lo de la falta de los microchips del 2021, que eso no tiene que ver con nosotros, pero lo que sí tiene que ver con nosotros es que la reforma eléctrica busca quitar el autoabastecimiento energético eléctrico que estaban teniendo muchas plantas armadoras en México, sobre todo de marcas que tienen su base en Estados Unidos, y que eso pues está golpeando directamente. Pero además, el hecho de que se permite ahora la entrada, como tú conoces, de los autos chocolates, o bueno, así se los conoce genéricamente, que son autos fabricados en Estados Unidos y que pueden entrar por debajo del precio, ¿no?, de competencia aquí en México, porque precisamente porque se legalizan. Y muchos de ellos ya no tienen los requisitos para poder circular acá, de emisión. Así es, entonces ese parque vehicular, mucho de ese parque vehicular que, como tú dices, a lo mejor ya no tiene los requerimientos para circular allá, y que ya allá se convierte pues casi en chatarra, aunque estén funcionalmente muy bien, pero pues por el modelo que son, se meten a México y compiten con los autos que se fabrican aquí, que además aquí creo que son demasiado caros, es decir, están sobrevaluados, pero bueno, eso es otro tema. Aquí el asunto es que está golpeando los intereses norteamericanos, pero fíjate, hay un dato aquí, yo quiero comentarte en la parte ya económica que estamos entrando. En el 2021 salieron de México 41,500 millones de dólares, o sea, inversión privada que había en México se fugó. Wow. Es una cifra histórica, no se había dado esa cantidad de fuga en un año en México, y más cuando aparentemente no hay una crisis como fue en el 82, con una devaluación y una serie de cosas, o como en el 95, que la economía de México había quebrado. En teoría, estamos en un periodo, en teoría, de estabilidad, en teoría, pero imagínate lo que significa este hueco. Prácticamente equivale a la misma cantidad que ingresó vía remesas, que ya es un tema que hemos tratado también aquí. Entonces, para que tengamos una idea, las remesas han sostenido durante este tiempo la economía de México, aunque ya hemos hablado de que también se ha utilizado por células de los delincuentes en Estados Unidos para lavar dinero, pero eso es tema aparte. Pero esta cantidad de dinero que se fugó solamente en el 2021 equivale a las remesas que entraron en el mismo periodo de este año. O sea, imagínate el impacto que esto tiene, porque es inversión que se está yendo. O sea, eran fuentes de trabajo que se iban a abrir o que estaban abiertas, era inversión que iba a llegar a producir, y que dijeron, ¿sabes qué? Las condiciones en México no son las adecuadas como para que yo arriesgue mi capital para sacarlo, ¿no? Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Puede ser capital especulativo o no, porque no todo era capital productivo, pero gran parte, estamos hablando de una cantidad muy significativa, ¿no?, de dinero, ¿no? Entonces, y el tema, el último que quería tratar contigo, el último me refiero a de los que yo traía preparados, más lo que tú quieras comentar, y ahorita peloteamos algún otro tema si tú quieres, es pues este acontecimiento muy importante que sucedió este fin de semana, que yo no sé qué tanto repercutió en Estados Unidos o qué tanto se supo esta noticia de este ataque terrorista que hubo en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, donde prácticamente se incendió la ciudad porque se lanzó un operativo de captura de uno de los líderes del cártel del Golfo, que está asociado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso desató una respuesta violentísima de estos delincuentes, pero dentro de los objetivos atacados estuvo el consulado norteamericano en Nuevo Laredo, lo cual ya escala la tensión a otro nivel, porque esto ya es un
atentado, aunque no haya sido del gobierno de México como tal, o sea, no es una declaración de guerra, por supuesto, claro, pero sí es una declaración de guerra de los cárteles hacia el gobierno de Estados Unidos, y eso va a traer una consecuencia, va a traer una respuesta. La inmediata y lógica, pues es que cerraron el consulado, por supuesto, sacaron a la gente, el gobierno, bueno, el Departamento de Estado pidió que la gente que estaba viviendo, familiares de los funcionarios, pues se fueran a Estados Unidos, y va a quedar cerrado por tiempo indefinido y solamente va a quedar la gente que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento mínimo, no sé quiénes sean esas personas, pero pues va a quedar suspendido las visas, el puente internacional se cerró, o sea, esto es un acontecimiento histórico que puede ser un punto de quiebre entre la relación de México con Estados Unidos, porque esto tiene que ver, fíjate, wow, está sucediendo en Tamaulipas y hay que entender esto. El gobierno de Tamaulipas, que encabezado por un panista que se apellida Cabeza de Vaca, sí, es un enemigo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de López Obrador. Este gobernador fue acusado, está acusado de, o señalado, de tener vínculos con grupos del crimen organizado, lo cual pues no sería extraño, y menos en esa región. Y el gobierno de López Obrador le inició un proceso para desaforarlo, quitarle el fuero y juzgarlo y destituirlo. Eso fue durante el 2020, durante el finales del 20 y principios del 2021, o sea, hace un año más o menos. Y de repente todo se detuvo porque este gobernador tiene un funcionario y está asociado con una persona que ya lo hemos comentado en otros videos, en otros programas, que trabajó en Chiapas y que tenía un socio, y ese socio era el que pagaba las extorsiones de los hermanos de López Obrador que le pedían al gobierno de Chiapas para financiar la campaña de Morena. Y este funcionario, como obviamente no le iba a extender un recibo de que estaba entregando dinero a cambio, pues obviamente, pero se preví, la prueba que él guardaba como para comprobar que sí estaba entregando el dinero es que se le ocurrió grabarse en video a él y a los hermanos de López Obrador cuando les estaba entregando el dinero. Entonces hay decenas de videos que él los había guardado, pero resulta que cuando rompen la relación de asociación entre este funcionario y su socio, el socio se va a trabajar a Tamaulipas y se lleva una copia de los videos. Y entonces el gobernador, cuando sabe esto, los empieza a sacar a la luz pública y fue un golpe devastador contra López Obrador. Se habla de que son alrededor de 75 videos que tiene en su poder el gobernador, y de esos 75 solamente se han hecho públicos, creo que 5, y con esos 5 ha sido suficiente para tambalear al gobierno, y a partir de ese momento entra en negociación el gobierno de López Obrador, y esto se dio apenas hace unas semanas con el gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas para ya no tocarse, no agredirse, no hacerse nada. Pero por el otro lado viene esta reacción del gobierno de López Obrador. Acuérdate que López Obrador está en una guerra aparentemente abierta contra el cártel Jalisco Nueva Generación, quizá por la cercanía de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Entonces, estos del cártel del Golfo que están asociados con el cártel Jalisco Nueva Generación, pues fueron golpeados por el gobierno. Precisamente, además, no sé si supiste que esta semana que estamos casi por terminar, le cayó de sorpresa a López Obrador una delegación de alto perfil del gobierno de Estados Unidos, de las instancias de seguridad, pues para ver, oye, ¿qué está pasando? Sí, sí. Y en el momento que él los recibe es cuando lanza un operativo en Tamaulipas para detener a este hombre que le apodan el Pollo, que es el cabecilla de este grupo, como para decir, para que vean que sí estamos trabajando, pero el problema fue que le salió peor porque fue cuando viene como reacción a este operativo el ataque al consulado, entonces le sale peor al gobierno de López Obrador. O sea, como ya hemos dicho que este es el rey Midas bizarro, ¿no? El rey Midas al revés, que todo lo que toca lo convierte en ya sabes en qué. Entonces, pues aquí le brinca este asunto y esto va a poner todavía más tensa la relación de México con el gobierno de Estados Unidos, pero además, no sé si supiste que esta semana también Biden oficializó la prohibición para que el dinero que da como donativos el gobierno como cooperación
el gobierno de Estados Unidos a México le prohíbe, pues ahora sí que el gobierno de México que lo vaya a destinar al ejército. Esto también es algo que le puso una tensión muy fuerte a López Obrador. Dice, nada más te voy a leer el encabezado, dice, Biden promulgó la ley por un total de 1.5 billones de dólares, o sea, me imagino, bueno, sí son billones, ¿no? Me imagino, sí. O sea, trillones. Bueno, sí, trillones, pero bueno, sí, como nos cuentan acá. Sí, porque por la cantidad que debe ser así, ¿no? Sí. Dice, en gastos federales para el nuevo año fiscal, bueno, dice, el presidente estadounidense promulgó este martes, o sea, hace un par de días, el presupuesto para el año fiscal y con ello oficializa el veto al uso de los recursos para la militarización de la seguridad en México. O sea, es un golpe directo contra el escudo que está utilizando López Obrador para sostenerse y para implementar todo lo tipo de planes y proyectos que no son populares, pero que él los está apuntalando con el apoyo del ejército. Bueno, yo con eso quería nada más terminar mi intervención de hoy y dejarte ahora sí el uso de la palabra para que si tú quieres que comentemos algún otro asunto, pero ya con eso yo creo que la gente que ha hecho favor de vernos a lo largo de esta transmisión pues va a tener una idea clara de cómo está la situación en México, lo que está pasando en nuestro gobierno, hacia dónde está llevando las cosas y yo creo que no van a tener dudas de cómo está y hacia dónde está yendo el rumbo de nuestro país. Ay, híjole, antes de que se me acabe el tiempo, por cierto, Miguel, agradecemos. También mencionaron algo acerca sobre las criptomonedas. Estaba viendo que el gobierno mexicano al parecer va a ver o está considerando tomar las criptomonedas y legalizarlas. Justamente cuando se da aquí en esta semana pasada, la administración de Biden está tratando de acorralar esto de las criptomonedas. Al parecer hay un conflicto ahí entre la Reserva Federal y esta comunidad. Yo sé que es un tema muy pasional, muy debatido, pero me llama la atención que México, como algunos otros países, pues están tomando cada vez medidas más para verlas con aceptación. Ahora, una cosa, y luego con todo respeto, es algún país que no tenga, digamos, la cantidad y el peso como México, pues dirías, bueno, pues no pasa nada, pero pues México, pues eso es diferente, o sea, lo que es la realidad de las cosas. No sé cómo lo estén tomando ya en México esto, Miguel. Bueno, pues es que en medio de todo este vendaval de noticias que ha habido, más o menos ha pasado desapercibido. Fíjate, es que hay un tema importante y qué bueno que lo mencionas, porque quien está, todo lo tenemos que ver vinculado con este asunto. Quien está más interesado ahora en invertir en criptomonedas es el narcotráfico. Eso no sé si tú tenías ese dato. Entonces, de repente el interés del gobierno de México por legalizarlo y generalizar su uso va enfocado precisamente en facilitarles el lavado de dinero. Ya hemos hablado en muchas ocasiones cómo las principales instituciones de México están puestas al servicio del narcotráfico, como es el Banco del Bienestar, y como intermediario también para recibir remesas de Estados Unidos hacia México. Entonces, esto también va y apunta en ese sentido. Yo leí una nota esta semana precisamente de cómo el narcotráfico estaba muy interesado en uno de sus nuevos objetivos de inversión, las criptomonedas. Entonces me imagino que el gobierno de México, sabiendo eso, o al revés, o quizá peor, que sea el mismo narcotráfico el que le haya pedido al gobierno de México que se involucre en este asunto y lo legalice, lo facilite, para que ellos tengan pues la cama, como dicen, tendida, ¿no? O sea, para poder entrarle a este asunto. Y el gobierno de México, pues yo creo que sin importarle que allá en Estados Unidos vayan en sentido contrario, ¿no? O para regularlo, y aquí pues al contrario, se va a tratar de promover y de incentivar por esta razón que acabo de mencionar, ¿no? O sea, qué cosas. Miguel, se nos acaba el tiempo. Se nos fue volando como siempre. ¿Qué tenemos el boletín la siguiente semana? Bueno, pues un poco de esto que hemos estado viendo, yo los invito a que siempre estén monitoreando lo que estamos publicando. Estamos sacando una versión de actualización de noticias cada 2 días más o menos, o 3 días, y entran de estas ventanitas que estás viendo ahí de las pestañas, el que dice Servicio de Información Estratégica, pueden entrar ahí y se despliegan los 3 volúmenes que tenemos publicados, y son muchísimos números, más o menos son alrededor de 90 o 100 ejemplares por cada volumen,
y ahí pueden ver el índice de temas que estamos tratando, y si les interesa pues leer completa la información, pues ahí mismo la pueden pagar. Es un costo simbólico, es de $1 por cada ejemplar, realmente no es un costo más allá del donativo simbólico, pero con la idea de que la gente que tenga el interés pues lo pueda pagar y nos apoyamos mutuamente, ¿no? Entonces, vamos a estarle dando seguimiento a todos estos temas que hemos tratado aquí contigo. Normalmente muchos de estos temas que tratamos contigo pues son le damos aquí la premier y después los publicamos precisamente para que la gente los vea, se interese y los vean y los lea, ¿no? Sí, sí. Para que apoyen, por favor, a Miguel en esto de lo que es la información, el boletín. Suscríbanse, como siempre. Y ya saben, la oración, ahorita más que nunca, sobre todo el 21, pues ya sabes que van a tratar de hacer algún evento, no sé, en México. Normalmente pues han hecho rituales, y porque es un día para ellos, para la masonería, pues muy simbólico, siempre así. Por eso escogieron 21 de marzo como el natalicio de Benito Juárez, no es que haya nacido ese día. Eso es lo que la historia oficial nos ha hecho creer, porque pues es el solsticio de primavera y pues es una fecha desde la época pagana pues muy simbólica, ¿no? Para muchos rituales. Entonces ese día yo creo que sí sería muy bueno, como los días de carnaval, pues hacer reparación y oración para que bueno, pues podamos. Ya la última noticia que quiero comentarte nada más de pasadita es que a partir ya me parece que la próxima semana se levantan la mayoría de las restricciones relacionadas con el COVID-19, cuando menos aquí en Jalisco y en otras partes de México, donde ya no va a ser requisito, bueno, ya todos los eventos públicos van a tener un aforo del 100%, ya no va a haber restricción. La misa, ya afortunadamente las autoridades eclesiásticas ya dijeron que como ya estaba controlado este asunto, ya otra vez se volvía a la comunión, como debe de ser además, en la boca, y queda opcional la comunión en la mano. La realidad es que no debería de quedar ni siquiera opcional, pero bueno, ya es un avance porque antes era obligatorio. Pues ahorita cuando menos ya la forma de recibirla común es en la boca y queda como opcional en la mano. Y ya también se va a levantar la restricción con la imposición o el requisito de portar el cubrebocas en todos los espacios, ya sea en la vía pública o en lugares cerrados. Entonces, bueno, pues son de las noticias que estamos viendo ahora, a ver cómo nos recibe estos próximos días. Estamos cerrando un mes, el tercer mes del año, y bueno, pues vamos a ver. Esperemos que no amanezcamos con la noticia de que México entra al bloque, ¿no? De naciones, ¿cómo le llamaban en Estados Unidos? Estos como de rebeldes, ¿no? Donde estaba Axis of Evil, el eje del mal. El eje del mal, ¿no? Sí, en una de esas amanecemos con que ya somos parte del grupo de Afganistán y Rusia y de todos. Digo, y yo no porque esté en contra de Rusia, simplemente pues porque ahorita se han convertido en los... Pero lo que pasa es que México va en ese rumbo, ¿eh? O sea, se está convirtiendo en un estado forajido, y eso es muy peligroso, pues porque nos va a aislar del mundo. Ese es el peligro. O sea, si aislaron a López Obrador y lo pusieran en un manicomio, que es el lugar al que debería de estar, en el que debe estar recluido, pues está bien. El problema es cuando lleva a un país completo a una situación de aislamiento y empiezas a asociarte y aliarte con oye, el último tema, digo, si me lo permites, nada más en 10 segundos te lo comentamos, porque eso sí tiene que ver directamente con tu tierra natal. Es la detención del exgobernador de Nuevo León y ex candidato a la presidencia de la República, el Bronco, ¿no? Esto, fíjate que se da en el contexto de todo este escándalo, de esto que hemos comentado, porque sí es importante decirlo, fue una cortina de humo, realmente no es que haya un delito como tal. Bueno, el delito por el cual lo están deteniendo es por desvío de recursos, lo cual han hecho todos los gobernantes. O sea, no lo pueden meter a la cárcel por eso, porque México se llenaría, se quedaría sin gobernantes, ¿no? Claro. Sí. Es una cortina de humo, parece que está negociado y que él aceptó ser parte de esta fantochada, porque fue cuando estaba el escándalo en su plenitud de el atentado contra el consulado en Nuevo Laredo, y cuando estaban los integrantes, los representantes de las agencias de seguridad de Estados Unidos en México. Entonces fue como
pantallazo como para jalar la atención mediática, ¿no? Para que la gente y los medios no se enfocaran en el atentado de Nuevo Laredo, sino que voltearan sus ojos hacia esto que parece muy escandaloso, pero además lleva un mensaje subliminal. Ahí te va. Acuérdate que en el 2018 hubo 4 candidatos a la presidencia de la República. Era José Antonio Meade, Anaya, el Bronco y López Obrador. Y en algún momento se subió Margarita Zavala, pero después se bajó. Bueno, pero de los 4, resulta que hay 2 procesos judiciales contra 2 de esos candidatos, que son los que más golpearon a López Obrador, que es Anaya, que tuvo que huir del país, y el Bronco, que está en la cárcel. O sea, estamos viendo el mismo esquema, además de persecución contra los opositores, suponiendo que lo sean, como en Nicaragua, donde, pues claro, Daniel Ortega ganó porque todos los opositores que tenía y los contrarios estaban en la cárcel. Entonces, esto es a lo que, simplemente cierro, lo que decía ahorita hace un momento. México se está convirtiendo en un estado forajido, fuera de la ley, y eso, pues evidentemente está costando dinero, por eso están sacando dinero los inversionistas y está causando la crítica, el señalamiento, y nos va a causar o costar el aislamiento internacional, ¿no? Pero que nos pida disculpas España, por favor, hombre. Pero bueno. Eso, sí. No, y Estados Unidos, oye, pues ¿qué es eso de quitarnos la mitad del territorio, no? Sí, Canadá. Y además yo creo que también, ¿sabes quién nos debe una disculpa? ¿Quién? Yo creo que todos los neandertales que cruzaron de manera ilegal por el estrecho de Bering, sí, bueno, es que fue una agresión contra nuestro territorio, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, los aztecas, ¿va? Con sus ahí sí no, ahí sí era el pueblo. No, bueno, pues no, porque ellos eran unas pobres víctimas que solamente, bueno, pues por necesidad tenían que matar, sacrificar y comerse a sus víctimas, pues, a sus vecinos, ¿no? Pero bueno, no era porque fueran una práctica degenerada ni criminal, simplemente eran los usos y costumbres, ¿no? Anda la frase de él, y que pidan perdón los tlaxcaltecas también, de una vez. Ándale, sí. Bueno. Mira, nos despedimos. Gracias a todos ustedes. No se les olvide compartir, por favor, este video. Denle like, suscríbanse al boletín también de información e inteligencia estratégica. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Y obviamente agradecemos mucho las plegarias. Sobre todo ahorita, recuerden, independientemente de quién esté en el gobierno y todo, Cristo está a la cabeza de todo. Este es el mes de San José, que no se nos olvide, con solsticios o sin solsticios, sigue siendo el mes de San José, terror de los demonios. Y pues vamos a echarle la mano, vamos a darle para que su intercesión nos eche y nos ayude a salir adelante. Miguel, te mando un abrazo. Gracias, querido Luis, igualmente. Un abrazo. Y que viva Cristo Que viva Rey. Cristo Rey.